Hola amigos, mi nombre es Paulina. Soy parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. La capacitación la estoy recibiendo por parte del ingeniero Ángel Zúñiga. El día de hoy nos toca hablar acerca de los procesadores. En este tema veremos acerca de cuál es su definición, características, arquitectura de 32 y 64 bits y los tipos de procesadores Intel y AMD. Bueno amigos, comencemos. ¿Qué son los procesadores? El autor del libro Mantenimiento de PC, Jorge Carraza, nos menciona que es el elemento que actúa como centro de operaciones de todas las tareas que efectúa la PC. Es el que controla y gobierna el resto del equipo. Del libro Montaje y Mantenimiento de Equipos de los autores Ramos Martín, María Jesús, Ramos Martín, Alicia y Viñas Villasantiago, nos dice que los procesadores se encargan de dirigir y controlar todos los componentes de la placa base, llevar a cabo las operaciones matemáticas y lógicas en un corto periodo de tiempo, decodifica y ejecuta las instrucciones de los programas cargados en la memoria RAM. Las operaciones matemáticas son las que emplean el procesador para tratar los datos que se le suministran y de esta manera obtener un resultado que pueda ser necesitado por otros componentes del equipo. Características del CPU. Estas características son mencionadas por los autores Ramos Martín, María Jesús, Ramos Martín, Alicia Villas y Viñas Villasantiago del libro Montaje y Mantenimiento de Equipo son: velocidad interna. Es la velocidad a la que funciona el CPU. Se expresa en Hz, por ejemplo, 2 GHz o 3.20 GHz. Esta información la podemos encontrar en nuestros equipos. Como podemos observar, la velocidad del procesador de mi PC es de 1.30 GHz. La frecuencia del procesador es expresado en Hz. Es la cantidad de veces por segundo que la unidad es capaz de llevar a cabo una operación. Velocidad externa o del bus de sistema, también llamada velocidad FSB, es la velocidad a la que el CPU se comunica con la placa base. Por ejemplo, 1333 MHz o 1600 MHz. Alimentación. Es el voltaje externo o voltaje de entrada-salida. Permite al procesador comunicarse con la placa base. Suele ser de 3,3 voltios. El voltaje interno o voltaje núcleo es menor que el anterior. Ronda entre 2,4 volts o 1,8 volts. Permite funcionar con una temperatura interna menor. Thermal Design Power, TDP. Esta representa la máxima cantidad de calor que necesita disipar el sistema de refrigeración de la computadora. Es un valor que se muestra en vatios. Y como es obvio, aquellos procesadores de gama superior será más propenso a consumir más energía. Para evitar el calentamiento se utilizan disipadores de calor, que suelen incluir un ventilador. El disipador extrae el calor de la CPU y el ventilador enfría el disipador. Número de núcleos. Los núcleos son los encargados de llevar a cabo multitud de tareas de manera simultánea, sin que el PC tenga que trabajar a marchas forzadas. Elige un procesador si solo es para tareas de ofimática con una CPU de 1 o 2 núcleos, será más que suficiente. Aunque si quieres hacer streaming, jugar o llevar a cabo labores de edición de video necesitarás al menos 4. Memoria caché. Es usada por el procesador para reducir el tiempo promedio necesario para acceder a los datos de la memoria principal. Es como una mini memoria más rápida. Guarda las copias de los datos que son usados con frecuencia. Todos los procesadores actuales tienen una caché de nivel L1, L2 o un tercer nivel llamado L3. En la página web Hardson habla acerca de cómo funciona la memoria caché y nos dice lo siguiente. Cuando se ejecuta un programa en el PC, los datos van a la memoria RAM y de esta a la caché, L3, luego a la L2 y finalmente a la L1. Mientras el programa está en ejecución, el procesador irá a buscar la información que necesita procesar, primero a la memoria más rápida, la caché L1. Si no la encuentra ahí, se irá a la L2, luego a la L3, y si no está en ninguna, entonces la buscará en la RAM.
Esa información primero se carga en la RAM y luego pasa al procesador, pero para mejorar la eficiencia con la que ésta la procesa, las instrucciones principales y más utilizadas se copian en la caché, de manera que el procesador pueda tener acceso inmediato a ellas. Diferencias entre 32 y 64 bits. La arquitectura de 32 bits enfocada a ejecutar aplicaciones de pequeña o mediana tarea, típicas en una pequeña o mediana empresa. Tiene una serie de limitaciones. Un sistema de 64 bits puede tener mayor capacidad de respuesta cuando se ejecutan varios programas al mismo tiempo y se cambia de uno a otro con frecuencia. ¿Con qué finalidad vas a utilizar tu CPU? De acuerdo a la página PC Componentes, menciona qué procesadores son los ideales de acuerdo al trabajo que realices. Bueno, si realizas trabajos de ofimática, estas son las opciones. Intel Core i3. Estas cuentan con 4 núcleos y 4 hilos. Su memoria caché es de 3 niveles de hasta 6 MB. El zócalo que necesita es una LGA 1151, como lo observamos en pantalla. Su potencia es de 3.6 GHz y su TDP es de 65 vatios. La AMD Ryzen 3 cuenta con 4 núcleos y 4 hilos. Tiene 3 niveles de hasta 8 MB. El zócalo que necesita es una AM4, como lo podemos observar. Su potencia es de 3.1 GHz y su potencia turbo es hasta 3.4 GHz. Su TDP es de 65 vatios. En la página de AMD podemos observar qué tipo de soluciones térmicas necesita. En este caso podemos observar que el tipo de solución térmica es una Great Steel. Si necesitas algo más exigente, como para videojuegos, están los modelos Intel Core i5 y AMD Ryzen 7. Como podemos observar, el tipo de zócalo que necesita ambos procesadores, así como también el tipo de solución térmica que necesitan los procesadores AMD. Estas son algunas de las opciones. Si buscas un procesador para gaming que te sirva para editar videos, realizar streamings o renderizar en 3D, la solución a tus problemas serían los siguientes: Intel Core i9 y AMD Ryzen 9. Como podemos observar sus características de ambos procesadores y cómo son los zócalos que necesita cada uno de los procesadores. Intel sugiere que para la solución térmica debemos tener en cuenta que la solución térmica tiene que disipar la TDP del procesador de acuerdo con las especificaciones. También tiene que coincidir con el zócalo de la CPU y el zócalo de la placa base. Conclusión. Después de haber aprendido algunos términos acerca del procesador, como las características que lo define, así como también vimos los tipos de procesadores de las marcas Intel y AMD. De acuerdo al autor de la página de PC Componentes, nos menciona qué procesador es conveniente de acuerdo al uso que se le dé, ya sea para ofimática, gaming o multitarea. Bueno amigos, gracias por su atención.